Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Tengan todos y cada uno de ustedes, chicos, mi querida aula de cuarto año de secundaria. Estamos aquí nuevamente en la plataforma del Vanguard Room para continuar dentro del curso de gramática. Estamos en el estudio del verbo, ¿sí? Ya empezamos con este tema desde la semana anterior, tercera semana. El día de hoy vamos a entrar a un tema relativamente complicado, espero que no sea así. Ya, espero colmar las expectativas con respecto a la explicación que vaya a dar en relación a la clase de verbos en su primera parte. Vamos a clasificar a los verbos tomando en cuenta sus diferentes criterios morfológico, semántico y sintáctico. El día de hoy vamos a empezar, ¿sí?, a reconocer de manera general a los verbos y vamos a clasificarlo, ¿sí?, en esta primera parte en personales e impersonales. A partir de allí, ¿sí?, aparecerán las demás clasificaciones tomando en cuenta las funciones que cumplen, tomando en cuenta su estructura o tomando en cuenta la idea que expresan cada uno de ellos. Pues bien, bienvenidos a una nueva clase de gramática. Vamos a empezar con la clasificación según el criterio morfológico, ¿sí? Según este criterio, los verbos se van a clasificar en personales e impersonales, ¿ok? Personales e impersonales. Los verbos personales, ¿ok? Son la mayoría de verbos que presentan un sujeto gramatical, sea este expreso o tácito, que aparezca o no aparezca dentro de la oración, pero se sobreentiende en este caso. Pueden conjugarse los verbos personales en las tres personas gramaticales del discurso, tomando en cuenta su representación mediante los pronombres personales. En este caso, los pronombres tónicos. Yo, nosotros, tú, usted, ustedes, él, ella, ellos y ellas. Vamos a empezar entonces a analizar y reconocer a los siguientes verbos personales. Para ello, vamos a utilizar nuestras herramientas de siempre y vamos a empezar con el análisis sintáctico de cada una de las oraciones. Así que atento, por favor, porque desde este momento entramos a estudiar, entramos al estudio de la sintaxis. La sintaxis, como una rama de la lingüística, se encarga de estudiar los sintagmas. ¿Qué cosas son los sintagmas? Son estructuras que cumplen una función determinada, palabras o conjunto de palabras que cumplen una función determinada. Los sintagmas más conocidos son el sintagma nominal, más conocido como sujeto, y el sintagma verbal, más conocido como predicado. La fusión de estos dos forma una oración. Entonces vamos a empezar a analizar oraciones y las funciones que cumplen las palabras dentro de la misma. Los verbos personales son aquellos que van a presentar sujeto, por lo tanto, en una oración será aquel que funcione como núcleo del predicado y por ende presentará un sujeto, sea este expreso o tácito. Entonces, vamos con el análisis de la primera oración. El sol se oculta. El verbo es oculta, ¿ok? Luego de ello, el paso número 2, no sé si recuerdan, es colocarle la función que cumple el verbo. Y todos sabemos que el verbo, sea simple, compuesto, perifrásico, estará cumpliendo la función del núcleo del predicado. Paso número 3, hacemos la pregunta. ¿Quién, quiénes o qué? ¿Qué se oculta? La respuesta es el sol. Entonces, al saber que hay un sujeto, en este caso expreso, ¿sí?, explícito, este es un verbo personal y su función es la de ser núcleo de predicado, parte importante de la oración. Vamos con la número 2. Lucía postula para ser doctora. Aquí claramente nos vamos a dar cuenta que ese es un verbo personal porque estamos hablando de Lucía, ¿no? Pero igual vamos a analizar la oración. Núcleo del predicado. Y decimos, ¿quién postula para ser doctora? La respuesta es Lucía. Claro que sí. Por lo tanto, es un verbo personal. Vamos con la oración número 3. Habremos llegado muy temprano. ¿Reconoces el verbo? Ok, es un verbo compuesto. Habremos de haber y llegado como participio.
La fusión de estos dos forma un verbo compuesto. Este funcionará siempre como núcleo del predicado. Y la pregunta para reconocer si hay sujeto y por ende es un verbo personal, ¿quiénes habremos llegado muy temprano? La respuesta es nosotros. Aquí aparece un sujeto tácito. Es un sujeto que no aparece en la oración, pero se sobreentiende que hay alguien. En este caso, está representado por el pronombre nosotros, la primera persona del plural. Nosotros habremos llegado muy temprano. Ahí está. Entonces estamos ante un llamado verbo personal. Estas tres oraciones las estaremos desarrollando durante nuestras clases que tenemos en vivo los días lunes, martes y sobre todo el día viernes. Si hay verbos personales, también existen los verbos impersonales. Estos no admiten un sujeto gramatical, ¿ok? También se les denomina en algunos casos verbos defectivos o unipersonales, porque se encuentran generalmente conjugados en la tercera persona del singular. No quiere decir que sea él o ella, simplemente se le da esta denominación. En su mayoría son los verbos referidos a fenómenos naturales o que están ligados con ellos. Ahora, un verbo impersonal estaría formando una oración llamada unimembre, efectivamente. ¿Qué cosa es una oración unimembre? En este caso es una oración unimembre con verbo, porque existen oraciones unimembres sin verbo. Una oración unimembre con verbo es aquel que presenta una estructura que no es ni sujeto ni predicado. ¿Ok? Simplemente el verbo es impersonal y por lo tanto no se puede analizar la estructura de esa oración, ya que no presenta ni sujeto ni predicado. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedas entender mucho mejor este tema. Hay varios casos que se presentan en cuanto a los verbos impersonales. En primer lugar, el primer caso que vamos a ver, atento por favor al primer caso, son verbos referidos a fenómenos naturales. ¿Ok? Por ejemplo, granizar, llover, relampaguear, temblar en referencia a un sismo. ¿Ok? Granizó. Ayer granizó mucho. Yo pregunto, ¿alguien graniza? Nadie. Esto está referido a un fenómeno natural. Entonces, lo que le vamos a poner debajo, si yo le pongo núcleo del predicado, estaría considerando que es sujeto y predicado. Y estaría considerando enormemente que ese sea un verbo personal. Esto no es un verbo personal, por lo tanto, lo que tengo que ponerle debajo es la siguiente nomenclatura. Una V, un punto y una I, considerando verbo impersonal. Por lo tanto, esto no tiene ni sujeto ni predicado, mucho menos complementos del mismo. El otro caso, llueve desde temprano en la sierra, nadie llueve. Este también sería un verbo impersonal. ¿Ok? Segundo caso, verbos haber y hacer en tercera persona del singular y que estén referidos con el tiempo o con algún fenómeno natural. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hace mucho frío. El verbo es hace, viene de hacer. Yo pregunto, ¿alguien hace mucho, perdón, mucho calor? Dice. Aquí hace mucho calor. ¿Alguien hace mucho calor? No, no. Yo creo que aquí lo que vale es el sentido común para poder analizar el contexto de la oración. Por lo tanto, ese verbo también es un verbo impersonal, claro que sí. Y estamos ante otra oración unimembre, efectivamente. No, porque es una oración unimembre, más allá de que no presenta una estructura, pero que es una oración, ya que expresa una idea completa. ¿Sí? Había mucha presión. ¿Ok? Había. ¿Ok? Generalmente haber funciona como auxiliar, por lo tanto necesitaría de un participio para que sea un verbo. Al no tener participio, generalmente no va a ser un verbo personal, sino un verbo impersonal. Tercer caso, verbos ser y estar en tercera persona del singular, que también estén referidos con el tiempo o con un fenómeno natural. Por ejemplo, dice, es tarde para arrepentirnos. Es, estamos hablando de tiempo, ¿no? Claro, sentido común. Por lo tanto, este verbo también es un verbo impersonal. No podemos analizar su estructura en sujeto, mucho menos en predicado.
Y la otra oración dice, está amaneciendo. Ojo, cuando dicen, hoy amanecí contento, está siendo mal utilizado ese verbo en referencia a, eh, a un, al tiempo, a un fenómeno natural, básicamente. Más que fenómeno natural, al tiempo. ¿Ya? No se puede utilizar amaneciendo para referirse a una persona, eso es imposible. Por lo tanto, está es el verbo, ¿ok? Yo no puedo decir él está amaneciendo, porque este de aquí es un gerundio y que tiene su infinitivo amanecer, ¿ya? Y que se puede conjugar, es un verbo impersonal. Por lo tanto, está es un verbo impersonal, ya que está referido al tiempo. Y por último, otro caso de verbos impersonales, aquellos que están encabezados con el pronombre se y que por ende no señalan a un sujeto específico. Se venden marcianos, ¿ok? El verbo es venden. Ahí está, venden. Si yo considero que es núcleo de predicado, preguntaría, ¿qué se venden? Marcianos. Consideraría que los marcianos son los sujetos, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los marcianos? ¿Se venden? No tendría sentido, ¿no? Por lo tanto, aquí en esta oración, el verbo vende es un verbo impersonal, al igual que en la siguiente oración. Aquí se alquilan ternos, los ternos no se alquilan solos. Aquí no hay un sujeto quien realice la acción, al igual que acá. Por lo tanto, también este sería un verbo impersonal, efectivamente. ¿Ok? Entonces, terminamos la primera parte con respecto al estudio de la clasificación morfológica en cuanto a los verbos personales, que aquellos que presentan conjugación, en este caso morfema flexivo de persona, y a los impersonales aquellos que no señalan a un sujeto gramatical. Ahora trabajaremos la clasificación según el criterio sintáctico semántico en su primera parte. Este criterio nos dice que los verbos se clasifican semánticamente en primer lugar en copulativos y predicativos o no copulativos. Ojo, dentro de los predicativos o no copulativos tenemos a los transitivos e intransitivos y a los pronominales que veremos las siguientes clases. Por ahora nos ocuparemos de estudiar a los verbos copulativos. Copular viene de unir, ¿sí? Es un tema que ya lo hemos trabajado en años anteriores. Los verbos copulativos, en primer lugar, sirven solamente como enlace, como nexos entre el sujeto, básicamente el núcleo del sujeto, y el predicado nominal. Ojo, los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, parecer, además de otros como yacer, semejar, etcétera, ¿ya? Que en ciertos contextos serán copulativos. Ojo, ¿cuál es el requisito para que un verbo sea copulativo? ¿Ya? El requisito indispensable es que el verbo, en primer lugar, al carecer de significado, porque no va a señalar idea de acción, va a requerir obligatoriamente de un complemento llamado atributo. Este complemento llamado atributo modificará tanto al núcleo del predicado como al núcleo del sujeto. Es un elemento bivalente, tiene doble función, doble valor y es obligatorio, ya es obligatorio su presencia para entender la idea de la acción. Solamente el atributo, ojo, se presenta con verbos copulativos y el atributo es una cualidad del núcleo del sujeto. ¿Ok? Y puede estar representado tanto por un sustantivo como por un adjetivo calificativo. Entonces, vamos a analizar estas oraciones. Ella es cauta. El verbo es, viene de ser. ¿Ok? Así simplemente analizando la oración, ella cauta, estoy calificando a una persona del sexo femenino en singular. Por lo tanto, esto vendría a ser su atributo ya del núcleo del sujeto ella. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar esta oración. Entonces, le colocaremos debajo núcleo del predicado
Y a la pregunta, ¿quién es cauta? La respuesta, ella. Como podrás observar, el sujeto, ¿sí?, está unido directamente al complemento del verbo. Ahora, si yo analizo este verbo, ¿ella es qué? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque carece de significado el verbo. Necesita de este complemento llamado atributo para poder entender la idea del verbo. Por lo tanto, esto de aquí, que es una cualidad del núcleo del sujeto, se denomina, efectivamente, se denomina atributo. Y solamente aparece cuando la oración presenta un verbo copulativo. Entonces, hacemos lo siguiente. El verbo copulativo es aquel que sirve de nexo entre el núcleo del sujeto y su atributo. ¿Ok? Ahora el atributo unido al núcleo mediante un verbo copulativo. Vamos con la segunda oración. Los estudiantes parecen muy satisfechos. El verbo parece viene de parecer, muy parecido a ser en este caso, ¿no? Le colocamos núcleo del predicado, n.p, y hacemos la pregunta. ¿Quiénes parecen muy satisfechos? Respuesta, los estudiantes. Ahí está. Entonces, analizando la oración, sentido común, estudiantes muy satisfechos. Ya básicamente satisfecho que sería un participio en función de adjetivo. ¿Ok? Ahora, este está siendo modificado por un adverbio de cantidad. Y como todos sabemos, el adverbio puede modificar a un verbo, pero también puede modificar a un adjetivo. Ya que estamos hablando de funciones, estas dos palabras estarían cumpliendo la función de ¿qué? Efectivamente, la función de atributo, ¿ya? La función de atributo, ¿de quién? Del núcleo del sujeto que sería estudiantes. Porque como hemos explicado hace un momento, el atributo es un elemento que modifica tanto al núcleo del predicado como al núcleo del sujeto. Es un elemento bivalente. Ahora, parecen, no presenta carga significativa. Vamos a ver. Los estudiantes parecen. ¿Parecen qué? Claro, necesito un complemento obligatorio para entender la idea de la acción. Y termino con esto. Todos estaban exhaustos. Estaban, colocamos núcleo de predicado y hacemos la pregunta. ¿Quiénes estaban exhaustos? La respuesta, todos. Ahora, como te podrás dar cuenta, y aplicando todo el conocimiento adquirido hasta la fecha, todos es un pronombre indefinido que está reemplazando sustantivos. Este estará funcionando como núcleo del sujeto. Ahora bien, exhaustos es un adjetivo, ¿sí? Todos exhaustos. Estoy señalando una cualidad de quién? Del núcleo del sujeto. A esta cualidad, que está unida al núcleo gracias al verbo copulativo, que carece de carga significativa, ¿ya? Estará cumpliendo, perdón, la función de atributo. ¿De quién? Tanto del núcleo de predicado como del núcleo del sujeto. Es un elemento obligatorio, ¿sí? Obligatorio. Solamente aparece con verbos copulativos. Bien, ahora vamos a continuar con los llamados verbos no copulativos o también denominados predicativos. ¿Por qué razón se denominan predicativos? En un momento te lo explicaré. También llamados no copulativos son aquellos que expresan todo tipo de fenómenos, acción, sentimientos, comportamientos, etc. Este tipo de verbos no necesitan obligatoriamente de un complemento atributivo, sin embargo, pueden llevarlo. Este tipo de complemento es el denominado predicativo. ¿Y qué cosa es un predicativo? Un predicativo es un complemento del núcleo del predicado que señala una característica del verbo o del objeto
directo, ¿ok? Ahora, vamos a analizar oraciones, ¿sí? En donde vamos a encontrar que los verbos, por ejemplo, irá, por ejemplo, baila y está, no necesitarán de un complemento atributo para entender la idea de la acción, ya que la acción se desarrolla en el mismo verbo, según el contexto en que se presenten cada uno de ellos. Ojo, a diferencia de los copulativos, yo puedo decir ella es. ¿Qué cosa es? No tiene sentido el verbo, carece de significado, necesito de un atributo. Aquí no. Ella irá con sus abuelos. Irá. Listo, se acabó, hay acción. Vamos a ver. Le colocamos núcleo del predicado, ¿ok? N.P y hacemos la pregunta. ¿Quién irá con sus abuelos? La respuesta es ella. Ella. Ahí está. Ella. Ahora, no necesita de un atributo, pero sí puede tener otros complementos, como por ejemplo, esto estaría cumpliendo la función de complemento, ¿recuerdas? Circunstancial de compañía. Claro que sí, porque la pregunta es, ¿con quién irá ella? La respuesta es con sus abuelos. ¿Ok? Entonces, sí o sí puede presentar otros complementos menos un complemento atributo. Pedro baila alegre. El verbo es baila, le colocamos núcleo del predicado y hacemos la pregunta. ¿Quién baila alegre? La respuesta es Pedro. ¿Ok? Pedro. Ahora, tenemos aquí un complemento, alegre, que es un adjetivo. Pero este adjetivo ya señala una cualidad del verbo, ¿ya? No es un complemento circunstancial de modo, ojo, no responde a la pregunta cómo baila Pedro. ¿Por qué? Porque es un adjetivo, es una cualidad, y este se le está agregando al verbo. A este complemento del verbo, ojo, más no de Pedro, sino de la forma como baila, se le llama predicativo. ¿Ok? Perdón, ahora sí, porque es un complemento del núcleo del predicado. Y terminamos con la última oración. Está. Hemos dicho que ser y estar generalmente son verbos copulativos, dependiendo del contexto en que se presente. Siempre y cuando haya un atributo, será copulativo está. Pero analizando la oración, dice en casa, y en casa no es ningún atributo. Esto me da una idea de lugar, ¿ok? Ahora, más que idea de lugar, es un sintagma preposicional, ¿ok? Está encabezado por una preposición. A este complemento del verbo se le llama complemento preposicional, porque es un sintagma preposicional, por lo tanto está cumpliendo esta función de complemento preposicional de quién? Del núcleo del predicado. Pero más allá de ello, son oraciones cuyos verbos no necesitan de un predicativo, ya que la acción la desarrollan ellos mismos. Tenemos algunos ejercicios más que iremos desarrollando durante las clases de los días lunes, martes y sobre todo del día viernes, ¿ok? Luego también vamos a desarrollar algunos ejercicios más que nos ayudarán a entender con mayor claridad tanto los verbos personales o impersonales como los diferentes verbos copulativos y sobre todo no copulativos en cuanto a la función que cumplen dentro de una oración. Muchas gracias por el interés en el curso, por tu participación también diaria y aquellos que no, pues de verdad causa bastante pena el esfuerzo que uno como docente pone para presentar el video y sobre todo hacer sus clases y a la fecha no haya una respuesta de parte tuya. Espero que con el tiempo eso vaya mejorando, pues, aunque la verdad
te queda poco tiempo ya que estás a un paso de terminar el quinto año, el cuarto año y el quinto año y creo que tienes que acelerarte un poco más y empezar a ser más responsable en en tus labores de estudiante. Aún así, nos estamos viendo la próxima semana, seguiré insistiendo por tu presencia durante las clases y bueno, estaremos trabajando en conjunto. Nos vemos el siguiente lunes, ¿sí? Bye bye.